No sé si os ha pasado alguna vez que habéis perdido la paciencia después de una serie de sucesos difíciles o frustrantes. Quizás una persona en tu vida, un cónyuge, un hijo, un padre, un amigo o compañero de trabajo que actúa de forma incorrecta o pecaminosa hacia ti, una y otra vez. Quizá es un cúmulo de fracasos en tu vida personal o profesional. Quizás son problemas de salud recurrentes. Sea cual sea la causa, a veces llegamos al punto donde no aguantamos más. Hay una expresión española que describe muy bien este fenómeno y es esta. No sé si la habéis oído alguna vez. Es la gota que colmó el vaso. La gota que colmó el vaso. La imagen es bastante clara. Tienes un vaso lleno de agua hasta el borde, pero que todavía no se ha desbordado. Y justo encima del vaso hay un grifo donde va cayendo una gota a la vez. Si esto sigue pasando, eventualmente el agua va a colmar o rebasar el vaso. Es inevitable. Si somos honestos, creo que todos podemos decir que hemos llegado al punto en nuestras vidas donde decimos por diferentes circunstancias, basta, ya no aguanto más, basta. Y llegar a ese punto es necesario como creyentes, porque ese punto es un recordatorio, cuando llegamos a ese punto como creyentes, es un recordatorio de que no tenemos las fuerzas necesarias en nosotros mismos para sobrellevar los problemas y desafíos de nuestras vidas. Dependemos completamente de Dios. Así que esto no es el sermón, pero es solamente algo gratis que os voy a dar. Esto es importante saberlo. Esto es bueno en cierto sentido, llegar a ese punto donde no nos alcanzan las fuerzas, porque demuestra que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Y dependemos de Dios. No sé si os habéis dado cuenta de esto o habéis pensado en esto, pero dependemos de Dios porque confiamos que Dios no es como nosotros. Y menos mal que Dios no es como nosotros. Que Dios no es afectado por las circunstancias. Dios no es afectado por lo que sucede fuera de Él. Como si de alguna manera lo que sucede fuera de Él pueda hacer que Él pierda cierta dicha o cierto gozo en sí mismo. No, Dios está completamente satisfecho en sí mismo. Así como nos pasa a nosotros, no le pasa a Dios. Sabemos que esto es así, pero tengo una pregunta para vosotros. ¿Hay algo que podemos hacer o no hacer que cause que Dios diga, basta, ya no hay más oportunidades para ti? Ya no hay más oportunidades para ti. O para formularlo de otra manera, ¿hay algo que hace que la misericordia de Dios, esta misericordia que hemos estado viendo a lo largo del culto, hemos estado leyendo versículos acerca de la misericordia de Dios, ¿hay algo que hace que la misericordia de Dios hacia nosotros llegue a su fin, se expire? ¿Verdad? Como una fecha de caducidad en un yogur, que llegue a su fin. Y si es así, ¿qué hace que la misericordia de Dios llegue a su fin para con nosotros, hacia nosotros? Amigos, mi deseo esta mañana es advertiros y consolaros. Advertiros y consolaros. Lo que no quiero es confundiros, y eso es muy fácil hacer, y no quiero confundiros. Es claro, como dice el himno que hemos cantado esta mañana, el himno Fuente de la Vida Eterna, que la piedad de Dios es inagotable. Lo hemos cantado, ¿verdad? Tu piedad inagotable. Entonces, podemos afirmar esa verdad. Pero al mismo tiempo, nuestro pasaje de hoy es claro que la misericordia de Dios hacia nosotros puede llegar a su fin. Y esto no es una contradicción, aunque puede parecer una contradicción. Dios puede ser misericordioso y esa misericordia puede llegar a su fin para con nosotros. ¿Sabes cómo lo sabemos? Por la realidad del juicio de Dios. Por la realidad del juicio de Dios. En algún momento Dios pasa de misericordia a juicio.
en algún momento. Pasa de misericordia a juicio. Pero ¿qué hace que la misericordia de Dios llegue a su fin? ¿Qué hace que la misericordia de Dios llegue a su fin? El sermón de hoy solo tiene 2 puntos muy simples y muy básicos. Y el primer punto es este. Muy simplemente, la misericordia de Dios. Porque quisiera hablar un poquito acerca de la misericordia de Dios y quiero que veamos la misericordia de Dios en nuestro pasaje. Así que punto número 1, si sois de los que tomáis apuntes, es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Quisiera comenzar el sermón con un precioso recordatorio de la misericordia de Dios. Nuestro Dios es misericordioso. ¿Y qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es un aspecto de la bondad de Dios. En su misericordia, Dios se apiada de nosotros en nuestra aflicción y angustia. Y cuando pecamos, no nos da lo que merecemos. Esa es la misericordia de Dios. O por lo menos es parte de lo que significa que Dios es misericordioso. Y vemos la misericordia de Dios en nuestro pasaje de hoy. Y la vemos en 2 visiones que Jehová mostró al profeta Amós. Comenzamos una nueva sección, en realidad, del libro de Amós en este pasaje. Una sección donde vemos una serie de visiones. Y así termina el libro de Amós, con una serie de visiones. Ya han terminado estos oráculos de juicio que vimos en los primeros capítulos. Y ahora vemos varias visiones que Jehová le muestra a Amós. Pero en estas primeras 2 visiones que vamos a ver, vemos muy claramente la misericordia de Dios. Y quiero leeros estas 2 visiones. Dice así: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Él tiene una visión de algo que va a suceder o que Dios tiene planeado. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. En esta visión, él tiene una visión de langostas que obviamente destrozan por completo la vegetación, las plantas, todo lo que se necesita para los alimentos. Pero es una visión de algo que todavía no ha sucedido, pero que va a suceder, o que por lo menos le está mostrando Jehová a Amós que va a suceder. Y dice: y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Parece ser, es posible que el rey cobraba como una especie de impuesto de la cosecha, y está describiendo que después de que el rey ha acogido su parte, es en ese momento que Jehová va a causar que venga esta plaga de langostas. Ahora sabemos que las plagas de langostas son una señal de que el juicio de Dios está sobre el pueblo de Dios por haber violado el pacto de Dios. Es una de estas plagas que Dios había prometido que traería sobre el pueblo si ellos violaban el pacto. Y hemos visto en el libro de Amós que Israel había violado el pacto una y otra vez por medio de 2 tipos de pecados. Pecados sociales, en otras palabras, pecados en contra de otros portadores de la imagen de Dios, y pecados de adoración, pecados religiosos acerca de Dios. Entonces, esto es algo que Dios tiene todo el derecho de causar. Que venga esta plaga de langostas. Pero luego vemos algo curioso en el versículo 2. Dice: y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije. Aquí Amós está interactuando con Jehová en esta visión. Dice: Señor Jehová, perdona ahora. Perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? ¿Quién levantará a Jacob? Es otra forma de referirse a Israel. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Ahora, qué interesante, vaya contraste entre lo que pensaba el pueblo de Israel acerca de sí mismo. Ya lo vimos en el pasaje anterior. Ellos tenían una idea muy grande de su poder y de lo que eran, pero en realidad eran muy pequeños. Y es más, después de que esta plaga viniese sobre ellos, Amós
que lo ve dice, no van a poder sobrevivir. Es pequeño. Y dice, en la Reina Valera, la versión que la mayoría de vosotros tenéis seguramente dice, se arrepintió Jehová de esto. Pero en otras versiones aparece, se apiadó. Creo que es un poquito más claro. Se apiadó, mostró misericordia. Jehová de esto. Y mira qué dice, no será, dijo Jehová. No será. Luego vemos otra visión, en versículo 4 al 6. Y dice así, Jehová el Señor me mostró así, aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Fuego siempre es una señal de juicio del Señor. Dice, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, una vez más, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y una vez más, se arrepintió o se apiadó Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Estas dos visiones siguen un patrón similar. En ambas Dios le muestra a Amós un juicio que planea llevar a cabo. En ambas Amós intercede a Dios por el pueblo de Israel. Y en ambas Dios se apiada de Israel y dice, no será. Lo que tenía planeado al final no lo lleva a cabo. Ahora, sería fácil leer estas dos visiones y pensar que el énfasis está en la misericordia de Amós y no en la de Dios. Dios, alguno podría pensar, es el que quiere castigar y Amós es quien tiene compasión e intercede por Israel. Pero eso no es lo que está sucediendo. Amós no es más bondadoso que Dios. Nunca podemos nosotros ser más que Dios. Amós no es más bondadoso que Dios, no. Amós intercede a Dios por el pueblo porque sabe que Dios es misericordioso. Si no, no tiene sentido la intercesión de Amós. Si Amós no sabe algo acerca de Dios, por eso intercede, porque él conoce a Dios. Y él sabe que Dios es misericordioso. Y es por causa de su misericordia, es por causa de la misericordia de Dios que Dios se apiada de Israel y no lleva a cabo los juicios de las visiones. También vemos que Dios usa la intercesión de Amós para mostrar su misericordia. A través de esta intercesión. La intercesión de Amós, y esto es muy importante, entender un poquito cómo Dios obra y cómo Dios actúa. La intercesión de Amós no cambia el plan soberano de Dios para con Israel. Dios ya tenía en su plan soberano mostrar misericordia, sino más bien la intercesión de Amós es el medio escogido por Dios para confirmar su plan soberano de mostrar misericordia hacia Israel. Lo voy a decir de una forma más sencilla. Dios nos usa para llevar a cabo sus propósitos. Esto es precioso. Dios nos usa para llevar a cabo sus propósitos. Nuestras oraciones realmente importan y funcionan. Nuestras oraciones realmente importan y funcionan. No dejemos de orar por aquellos que están bajo el juicio de Dios. No dejemos de orar por aquellos que parecen estar sin esperanza. ¿Conoces a alguien así? Quizá alguien que tú dices, no hay forma alguna que esta persona se arrepienta, no hay forma alguna que esta persona cambie. No dejemos de orar por España, por este país que está cada vez peor moralmente. Nuestras oraciones de intercesión no solo funcionan, sino que también ponen de manifiesto la misericordia de Dios. Y esto lo vemos en Lucas 6, del 35 al 36. Quiero que lo veamos rápidamente.
Mira qué dice, y esto es interesante porque, como he dicho, cuando nosotros somos misericordiosos, cuando nosotros oramos, oraciones de intercesión, clamando al Señor que Él salve, que Él perdone, que Él muestre misericordia, lo único que estamos haciendo es mostrando la grandeza de Dios. Lo único que estamos haciendo es mostrando la misericordia de Dios. Esto es lo que vemos aquí. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada o de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Me encanta eso. Entonces, si nosotros amamos a nuestros enemigos y hacemos bien a nuestros enemigos, vamos a ser hijos del Altísimo. ¿Qué significa eso? Bueno, en el tiempo de Jesús, en esa época, el hijo de alguien era alguien que se parecía a su padre, que tenía quizá el mismo oficio, la misma forma de proceder. Entonces, si vosotros mostráis misericordia, si vosotros perdonáis a vuestros enemigos, el que recibe la gloria es Dios, porque Él es el que es misericordia. Dios. Dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ese es el Dios que adoramos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora quizás estás aquí o viendo la retransmisión de este sermón y no eres creyente. Puede incluso que no creas en Dios en absoluto. Quiero que consideres una verdad en esta mañana. La misericordia de Dios escapa toda lógica humana. Escapa toda lógica humana. Nosotros entendemos que es apropiado hacer algo bueno hacia aquellos que son buenos con nosotros. Podemos entender eso. Pero va en contra de nuestros instintos ser buenos hacia aquellos que nos odian y maltratan. Pero eso es exactamente lo que es la misericordia de Dios. Él no nos trata como merecemos. Él es misericordioso. Aun si no crees en Dios en esta mañana, por lo menos deberías desear que existiera un Dios que es así. Y estoy aquí para decirte que ese Dios existe. A pesar de todo tu pecado y rebelión hacia Él es misericordioso. Él es misericordioso. Amigos, Dios es misericordioso, pero sabemos que su misericordia llega a su fin. Y cuando digo que su misericordia llega a su fin, no estoy diciendo que Dios deja de ser misericordioso. Dios no puede nunca dejar de ser lo que es. ¿Vale? Dios nunca deja de ser en su ser misericordioso. Lo que quiero decir es que aunque Dios nunca deja de ser misericordioso, su misericordia hacia nosotros puede llegar a su fin. ¿Y cómo lo sabemos? Una vez más, por la realidad del juicio de Dios. Si Dios juzga, eso significa que se puede dar la circunstancia donde Dios sí nos da lo que merecemos. Si no, no habría un lugar llamado el infierno. ¿Verdad? En el infierno, Dios no está mostrando su misericordia hacia los que están allí, sino su juicio. Solamente su juicio. Entonces, se puede dar la circunstancia donde Dios sí nos da lo que merecemos. En otras palabras, dejar de mostrar misericordia hacia nosotros. En eso vamos a enfocarnos durante el resto del mensaje y vamos a contestar a la pregunta, ¿qué hace que la misericordia de Dios llegue a su fin? ¿Qué hace? En el primer punto vimos dos visiones que Dios mostró a Amós, donde Dios dijo al final, después de la intercesión de Amós, no haré esto. Pero ahí no termina nuestro pasaje, hay dos visiones más. Y hay entre esas dos visiones una narrativa autobiográfica. En otras palabras, Amós narra, no en primera persona, como si estuviera hablando de otra persona, pero está escribiendo acerca de sí, algo que sucedió con él y otro hombre llamado Amasías. ¿Vale? Eso está entre las últimas dos visiones. Y esto nos lleva al punto número 2.
El punto número 2 es este: el fin de la misericordia. El fin de la misericordia. Vamos a leer estas últimas dos visiones. Y al igual que las primeras dos que leímos, estas dos también siguen un patrón. Tienen un patrón muy interesante, os la voy a leer. Dice así, versículos 7 al 9. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Ahora, yo no sé mucho de albañilería y ese tipo de cosas, pero según entiendo, una plomada te permite poder asegurarte que la pared sea recta, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, es una forma de medir algo, muy sencillamente, ¿vale? Dios está midiendo, está mostrando que Él está midiendo algo. Y dice así: Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Así que el Señor de alguna manera está midiendo al pueblo de Israel. Está juzgando, está emitiendo un juicio, está viendo si superan la prueba de alguna manera. ¿Vale? ¿Y qué dice? No lo toleraré más. ¿Lo estáis viendo? No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, estos lugares de culto falso a dioses paganos o adoración errónea hacia Dios. Y los santuarios de Israel serán asolados, estos santuarios que Jehová aborrece y desprecia. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Acordaos que en este tiempo el rey era Jeroboam el segundo. Y luego vamos a saltar a la cuarta visión que encontramos en los primeros 3 versículos del capítulo 8, que dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Las dos visiones finales son claramente diferentes a las dos anteriores. ¿Vale? Uno no tiene que tener un alto grado en análisis de literatura para darse cuenta que algo ha cambiado entre las primeras dos visiones y estas últimas dos visiones. No son iguales, son diferentes. Por ejemplo, en las dos visiones primeras, Jehová le muestra a Amós una visión de un juicio futuro, pero en las dos visiones finales, Jehová le muestra a Amós una visión de algo más simbólico o representativo. No es un juicio, sino algo que representa algo. Porque le está tratando de enseñar algo a Amós. Le está tratando de mostrar algo a Amós. Para convencerle de algo, para explicarle lo que va a hacer. ¿Vale? No solo le está mostrando lo que va a hacer, le está mostrando dos imágenes que le van a ayudar a entender por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Veis la diferencia? Otra diferencia es que en las dos visiones primeras, Amós interroga a Jehová. Amós es quien le hace la pregunta a Jehová, pero en las dos visiones finales es Jehová quien interroga a Amós. Jehová es el que le pregunta, ¿qué ves, Amós? Jehová interroga a Amós. La última diferencia que vemos es que en las dos visiones primeras Amós intercede a Jehová por el pueblo y Jehová se apiada de Israel y no lleva a cabo el juicio revelado, pero en las dos visiones finales Jehová le declara a Amós. Aquí Amós no tiene nada que decirle realmente a Dios, porque esto va a suceder. Simplemente le declaramos que ya no va a tolerar más el pecado de Israel. Y anuncia juicio seguro. Podemos resumir la diferencia entre estos dos grupos de visiones en dos frases que aparecen en los respectivos grupos de visiones, estos dos grupos de dos visiones.
En las dos visiones primeras Jehová declara, no haré esto, después de la intercesión de Amós. En las dos visiones finales Jehová declara, no lo toleraré más. Obviamente, entre estos dos grupos de visiones, algo sucede que hace que Jehová pase de no haré esto a no lo toleraré más. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues esa sección narrativa, autobiográfica que encontramos entre la tercera y cuarta visión nos da la respuesta. La narrativa de los versículos 10 al 17 no está ahí de casualidad y no interrumpe el mensaje de las visiones. No está ahí como quien dice, alguien lo puso años después y no tiene nada que ver con las visiones. No, más bien está ubicado estratégicamente entre la tercera y cuarta visión y explica e ilustra las visiones. En otras palabras, nos explica e ilustra por qué Dios pasa de no haré esto a no lo toleraré más. Y contesta a nuestra pregunta de hoy, ¿qué hace que la misericordia de Dios llegue a su fin? Así que vamos a leer rápidamente esta narrativa. Hermanos, del versículo 10 al 17. Dice así, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, seguramente en referencia a esta tercera visión, lo último que vemos en la tercera visión. Dice, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profetas, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. No es casualidad que este relato se encuentra entre las dos visiones finales. Dios ha medido con la plomada la rectitud de Israel y ha sido hallada torcida, desviada. La maldad de Israel ha llegado a su punto de maduración como un plato de fruta de verano. Y esto lo sabemos por lo que vemos en los versículos 10 al 17. Esto ilustra lo que estas visiones están queriendo comunicar. Lo podríamos decir de esta manera, la maldad de Israel ha llegado a su colmo, a su punto de maduración. Hay dos personajes en la narrativa, si os dais cuenta, dos, y ambos empiezan con A. El primero es Amasías y el otro es Amós. Amasías y Amós. Amasías es el sacerdote principal de Israel, seguramente. Y bueno, seguramente Amasías pertenecía a este grupo privilegiado de Israel que tenía mucho poder, tenía mucha opulencia, vivía en gran opulencia. Obviamente no le sentaba muy bien la profecía de Amós en absoluta, pero ese es Amasías. Amós es un profeta de Dios, simplemente. De Judá, ni siquiera era de Israel, era de Judá. Amasías está velando principalmente por los intereses del rey, lo vamos a ver en un momento. Él está velando por los intereses del rey y por consiguiente, en realidad podríamos decir, por sus propios intereses. Porque al velar por los intereses del rey, él está velando por sus propios intereses. Amós está velando principalmente por los intereses de Jehová y por consiguiente por los intereses de Israel. Él está velando por lo que es mejor para Israel. Mira que dice, por ejemplo, el versículo 10.
Y el versículo 13. 10b, ahí. Mira esto. Quiero que os fijéis cómo Amasías realmente no está velando por los intereses ni de Jehová ni del pueblo, sino solamente del rey y los suyos propios. ¿Qué dice? Amós, aquí le está hablando, Amasías está hablando con el rey Jeroboam. Dice, Amós ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. No profetices más en Betel. Esto se lo dice a Amós, porque es santuario del rey y capital del reino. Él no quiere perder este pequeño negocio que tiene ahí, ¿verdad? Amós no es bueno para su negocio. Amós no es bueno para lo que tienen montados ahí todos estos. Lo increíble es que Amasías insinúa que Amós está profetizando por dinero, cuando claramente el único que está pensando en sus propios intereses es Amasías. Mira que dice el versículo 12. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, porque acordaos que Amós era de Judá. Dice, y come allá tu pan y profetiza allá. ¿Sabe lo que está dando a entender? Que Amós está dando estas profecías por dinero. Que él está actuando como una especie de profeta profesional que cobra por sus servicios y que tiene una mejor audiencia siendo de Judá, una mejor audiencia en Israel. Aunque ese no era el caso, pero eso es lo que le está acusando, de aprovecharse para lucrarse de alguna manera. Pero mira la respuesta de Amós a Amasías, que demuestra el verdadero motivo por el cual él está haciendo lo que está haciendo. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta. Y cuando dice eso, no quiere decir que no era un verdadero profeta, porque sí lo era, sino que más bien no soy un profeta profesional, no soy parte de la clase profesional de profetas. No soy profeta como tú me quieres pintar a mí. Ni soy hijo de profetas, sino que soy boyero. Tengo mi ganado, soy pastor, esto ya lo vimos en el capítulo 1. Y recojo higos silvestres. Estas eran sus profesiones. ¿Y qué está dando a entender ahí? Mira, yo no tenía ninguna necesidad para irme a Israel para conseguir dinero. Yo ya tenía un buen trabajo. Es lo que está diciendo. O sea, yo estaba bien. Yo tenía mi profesión, yo tenía mi dinero. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? Bueno, versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Si yo estoy dando estas profecías es porque estoy sometido a Jehová. Hago lo que Él me dice que haga. Y lo hago por el interés, en realidad, y el bienestar del pueblo, no como tú. Pero lo principal que vemos en esta narrativa es el rechazo definitivo a la palabra de Dios por medio de Amós. Esto es lo que quiero que os deis cuenta en esta narrativa. Lo principal es esto. Amasías, un sacerdote que supuestamente tenía que representar a Dios y tenía que velar por el bienestar del pueblo, solo está velando por sus propios intereses y no quiere la palabra de Dios. Ese es el verdadero problema. Simplemente no tolera más la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 10, la tierra no puede sufrir todas sus palabras, le dice al rey. Es insoportable, no podemos seguir escuchando esto. Y luego dice, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá y no profetices más en Betel. Esto es un claro rechazo no solo a Amós, sino a la palabra de Dios. Estoy convencido de que esta es la clave de nuestro pasaje. ¿Qué es entonces lo que hace que Jehová pase de no haré esto a no lo toleraré más?
¿Qué hace que la misericordia de Dios llegue a su fin? La respuesta que nos da nuestro pasaje es esta. Lo que hace que la misericordia de Dios llegue a su fin para con nosotros es el rechazo a la palabra de Dios. Es así de simple. El rechazo a la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque si rechazamos la palabra de Dios, rechazamos lo único que nos llama al arrepentimiento para así poder recibir la misericordia de Dios. Porque, ojo, sin arrepentimiento no vamos a recibir la misericordia de Dios finalmente. Y es la palabra de Dios que nos llama al arrepentimiento. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Amós todo este tiempo? Bueno, ha sido principalmente juicio, pero también ha llamado al pueblo al arrepentimiento. ¿Os acordáis? Este mensaje de Amós de parte de Jehová: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Si eliminas ese mensaje, entonces ya no puedes experimentar y gozar la misericordia de Dios, porque has rechazado el mensaje que te llama al arrepentimiento para beneficiarte de esa misericordia. Amigos, la misericordia de Dios es inagotable, pero puede llegar a su fin para con nosotros solo cuando rechazamos la palabra de Dios. Es así de simple, es así de claro. Esta palabra de Dios, la cual nos hace conocer cómo disponer de la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento. Dios es misericordioso, pero nos llama al arrepentimiento. Pero si rechazamos la palabra de Dios, ya no podemos ni arrepentirnos. Eso es lo que hace que Dios pase de no haré esto a no lo toleraré más. Lo más trágico de nuestro pasaje es que el rechazo del líder religioso de Israel a la palabra de Dios afectó a todo el pueblo. Pero esto no es nada nuevo. ¿Os acordáis cuando llegó Jesús en el primer siglo? El pueblo que estaba siendo guiado por estos líderes religiosos había sido afectado por el liderazgo de estos hombres, que cuando llegó Cristo le rechazaron. Y eso tuvo un efecto ¿sobre quién? Sobre el pueblo. ¿Verdad? Por cierto, eso es lo que suele pasar. Vaya responsabilidad que tienen los líderes de proclamar fielmente la palabra de Dios. Porque lo que sucede detrás del púlpito afecta a la congregación. Si lo que hace que la misericordia de Dios llegue a su fin para con nosotros es el rechazo a la palabra de Dios que vemos en el caso de Amasías, esto tiene varias implicaciones para nuestras vidas. Y con esto quisiera terminar rápidamente. Hermanos, como creyentes necesitamos entender la importancia de proclamar la palabra de Dios, sin diluir o alterar su mensaje. Es fácil caer en la tentación de diluir o alterar la palabra de Dios, en especial esas partes que hablan de juicio, para que nuestro mensaje sea mejor recibido. Seguramente Amós hubiese recibido ese dinero que le acusaba a Amasías de recibir si hubiese profetizado paz, prosperidad. Y generalmente eso es lo que sucede, ¿verdad? Hay muchos que proclaman paz cuando Dios no ha proclamado paz. Pero si hacemos eso, estamos privando a las personas de aquello que necesitan para recibir la misericordia de Dios. Arrepentimiento y fe. En otras palabras, si no confrontamos a las personas con su pecado, no podrán gozar de la misericordia de Dios porque no se van a arrepentir. Sí, van a experimentar la misericordia de Dios, que Dios extiende a toda la creación de forma temporal, pero no van a gozar de la misericordia de Dios para siempre, porque llegará a su fin, sin arrepentimiento.
Porque hay un lugar llamado el infierno, de juicio y castigo eterno. Necesitamos explicar a las personas que la misericordia de Dios no se muestra, y esto es lo que mucha gente piensa. La misericordia de Dios no se muestra en que Dios nos deja seguir haciendo lo que queremos, en violación a su ley, en violación a su palabra, sin ninguna consecuencia por nuestras acciones. Así es como la gente piensa, ¿no? Que se muestra la misericordia de Dios. En que Dios simplemente nos deja vivir como nosotros queremos y Él sigue siendo misericordioso. Y Él sigue siendo misericordioso. Y Él sigue siendo misericordioso. Así es como Dios muestra su misericordia. No, la misericordia de Dios se ha mostrado de forma suprema en que Dios envió a su Hijo Cristo al mundo. Así es que se ha mostrado la misericordia de Dios. Es interesante porque muchas personas dicen eso, ¿no? Cuando estás compartiendo el Evangelio con ellos y les dices, ¿qué pasa si tú mueres hoy y estás delante de Dios? ¿Dios te va a dejar entrar en su presencia? Me gusta hacer esa pregunta, ¿no? Porque por lo menos me ayuda a entender qué concepto tienen de cómo pueden tener una relación correcta con Dios. Y mucha gente dice, bueno, al final, cuando les muestras que son culpables ante la ley de Dios, te van a reconocer, sí, bueno, en realidad soy culpable, pero Dios es misericordioso. Y me va a dejar entrar. Sí, Dios es misericordioso y por eso envió a Cristo. Por eso envió a Cristo. Esa es la misericordia de Dios. Así que sin Él no tienes acceso a Dios. Muchos tienen un concepto erróneo de lo que es la misericordia de Dios, ¿verdad? Es por medio de la obra de Cristo, su vida, su muerte y resurrección, que Dios nos muestra su misericordia. Eso es, que no nos da lo que merecemos. Como leímos en Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos beneficiamos de la misericordia de Dios solo cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y su obra por nosotros. También es importante recordar, hermanos, que cuando las personas nos rechazan al proclamarles el Evangelio, no nos están rechazando a nosotros, sino más bien a la palabra de Dios. No debemos callar. Como Amós debemos seguir diciendo, así ha dicho Jehová, porque servimos a Dios y no a los hombres, y al servirle a Él, obramos en el mejor interés de las personas a quienes proclamamos el Evangelio. ¿Se den cuenta o no? Así que si queremos ser misericordiosos, no tenemos que hacer y obrar diferente que Dios. Hay personas que piensan que son más misericordiosos que Dios. Son más bondadosos que Dios. Yo no quiero hablar a la gente de su pecado. Yo no quiero hacer nada de eso porque yo quiero ser misericordioso. O sea, estás diciendo que tú eres más misericordioso que Dios. Porque la misericordia de Dios se muestra en Cristo, quien vino para rescatar a pecadores. Por último, debemos recordar que si hemos sido salvos por Cristo, tenemos la confianza de que la misericordia de Dios no llegará nunca a su fin para con nosotros. Si somos salvos por la gracia de Dios, si estamos en Cristo, su misericordia jamás llegará a su fin para con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es un mejor intercesor, un intercesor mayor que Amós en nuestro pasaje de hoy. ¿Os acordáis de la intercesión de Amós a Dios por el pueblo de Israel que vimos en las primeras dos visiones? ¿Os acordáis del resultado de su intercesión? Dios se apiadó de Israel y no los juzgó. Pero esa intercesión no fue definitiva, porque no pudo finalmente evitar el juicio de Dios para con Israel, porque vino. Sin embargo, Cristo es un intercesor mayor. Y la razón es porque, a diferencia de Amós, que solo podía representar al pueblo,
ante Dios, Cristo como el hombre Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, representa a la humanidad y a Dios. Él no solo representa a la humanidad, sino también representa a Dios en su intercesión. No solo eso, Cristo es un intercesor mayor que Amós, porque a diferencia de Amós, que apeló a la misericordia de Dios en su intercesión, Cristo es la misericordia de Dios. Y por último, Cristo es un intercesor mayor que Amós, porque a diferencia de Amós, que atrasó o retrasó temporalmente la justicia divina con su intercesión temporalmente, Cristo satisfizo completamente la justicia divina en su muerte en la cruz por todo aquel que cree en Él. Por lo tanto, por causa de Cristo tenemos la confianza de que la misericordia de Dios hacia nosotros, si somos de Cristo, nunca llegará a su fin. Quisiera terminar dirigiéndome a aquellos que quizá no son creyentes. Quizás estás aquí y tú no puedes decir con certeza que tú estás en Cristo, que tú has sido perdonado por Cristo. Tienes que saber que aunque Dios es misericordioso y Él muestra su misericordia día tras día, sí, lo está mostrando. Porque el hecho de que tú sigues con vida es una señal de que Dios está mostrando misericordia hacia ti. Y hacia mí, y hacia cada uno de nosotros. Porque en realidad no nos da lo que merecemos. Dios es misericordioso. Pero tienes que saber que si no te arrepientes y pones tu fe en Cristo, esa misericordia de Dios hacia ti llegará a su fin. Y en ese día el juicio será definitivo. Ya no habrá más misericordia para ti. ¿Qué hace que la misericordia de Dios llegue a su fin? El rechazo a la palabra de Dios. Pero ¿sabes algo? Cristo es, una vez más, mayor que Amós. Amós fue un profeta que reveló la palabra de Dios, pero Cristo es la autorrevelación de Dios. Cristo es la palabra eterna de Dios. Si rechazamos esa revelación final y definitiva de Dios, que es Cristo, no podemos esperar escapar el juicio de Dios. Y sí, su misericordia llegará a su fin. Así que no rechaces su palabra hoy. Vamos a orar. Señor,